Top 10 maestros de la dejada del siglo XXI. Muy buenas y bienvenidos a este vídeo, a este top que quería hacer. Ya había hecho varios tops de este estilo, basados en una jugada, en los mejores pelotaris de cada jugada. Había hecho el de la volea y el saque hasta ahora, y ahora toca el de las dejadas. Una jugada que a mí me encanta. Es una jugada que hoy en día no se ve tanto. Hoy en día los pelotaris basan mucho más su juego en el gancho y la palita del choco, sobre todo en el gancho con la izquierda y la volea, porque es una jugada mucho más segura. La dejada a la mínima te quedas vendido, y a la mínima tienes que ser muy preciso, o fallas o te quedas vendido a la mínima. Por eso hoy en día, con el material con el que se juega y con el daño que hacen con el aire los delanteros, y es una jugada en la que ningún pelotari basa su juego. Esta jugada, hay alguna excepción, pero en este siglo, sobre todo al principio, sí que hay pelotaris que basan más su juego en esta jugada, pero es un poco igual que el tenis. Es un recurso importante en ataque, pero no es el principal recurso para casi ningún pelotari. Y si lo es porque carece de gancho izquierda ese pelotari, como en el tenis. En el tenis hay tenistas buenísimos con la dejada, pero es muy raro, es muy arriesgado que basen su juego en esta jugada. Pero estéticamente es brutal esta jugada. Así que una vez aclarado esto, voy a empezar con el top 10. En el número 10 he puesto a Titin tercero. Titin tercero es uno de los pelotaris que cambió el estilo de juego de la pelota a mano. No basaba su juego en la dejada, sobre todo en el gancho izquierda. Buscaba los ángulos con velocidad de forma brutal con la bola y con el gancho, pero con la dejada era buenísimo. En las contradejadas, en el ticket calle delantera, casi insuperable. Con los efectos ahí, no era el más elegante en las posturas, pero tiene una magia brutal, mucha intuición, muy pelotari, se adelantaba mucho, engañaba mucho. Luego con la izquierda también se iba a echar dejadas, un poco así con el brazo encogido, pero no basaba su juego en esta jugada, pero aún así era buenísimo con las dejadas. Así que 10ª posición para Titin tercero. 9ª posición he puesto a Altuna tercero, al igual que Titin. Altuna no basa su juego en las dejadas, al igual que Titin. Con la zurda de aire y con la volea, pues buscan los ángulos de forma brutal ahí, y no tienen que arriesgar tanto que si tuviera que usar la dejada, pero aún así Altuna con la dejada es buenísimo. Ha decidido partidos clave con esta jugada, finales. Y con la dejada del ancho es muy buena. La dejada de esta mano con la derecha la maneja muy bien. Al choco también. Puede echar la dejada desde muy lejos. Altuna se le compara mucho con Olaizola, pero en este sentido se parece más a Irujo en eso. Olaizola no va a estar en ese top, por ejemplo, porque casi no usaba la dejada. No porque no podía, sino porque a lo mejor era más segurolas o más lógico en su juego. Tiene una mente más lógica, y creo que por eso tenía pánico de dejarse vendido. Y en ese sentido Altuna es como más imprevisible, más anárquico. Creo que con la dejada ahí muchas veces sorprende mucho y intenta cosas muy difíciles que muchas veces le salen. Luego también con la zurda también sabe hacer dejadas. Tiene una postura un poco peculiar con la izquierda, pero hace unas dejadas muy buenas también con la izquierda, desde lejos, a bote, en su mano. Esas dejadas desde el choco al ancho con efecto las hace de forma brutal también, mucha maestría. Así que 9ª posición para Altuna tercero. En la 8ª posición he puesto a Retegui. Retegui ya sí que es un delantero más peculiar, con un estilo más clásico, y yo creo que más, sobre todo por necesidad, se acabó volviéndose buenísimo con las dejadas. Tiene una técnica brutal con las dos manos, ahí con el brazo estirado con las dos manos hacía las dejadas muy bien, tanto de aire como a bote. Y yo creo que a parejas, al 4,5 mano a mano, ha hecho mucho daño con las dejadas. Así que 8ª posición para Retegui. 7ª posición para Patxi Ugi. Caso parecido al de Retegui, pero bueno, en este caso Patxi Ugi es de otra época. Yo creo que en esa época, en principios de los 90, mediados de los 90, principios de los 2000, ahí dominó un poco Ugi el panorama. Y al 4,5 mano a mano con esta jugada hizo mucho daño. La dejada al ancho con efecto la manejaba muy bien. Primero abría hueco con esa derecha potentísima que tenía, y luego tanto al choco como al ancho hacía las dejadas muy bien. Así que Ugi ha conseguido campeonatos muy ayudado por esta jugada.
Yo creo que para acabar el tanto era su principal arma, yo diría, junto con los paredes. Yo diría que más la dejada. Así que para acabar el tanto adelante, digo, porque luego Ubi el rebote acaba muchos tantos. Sexta posición, así que séptima posición para Ubi. Sexta posición para Irujo. Sexta posición para Irujo. Es un caso parecido al de Altuna, aunque con más potencia. Irujo también basaba mucho su juego en esa zurda de aire, en las posturas de aire ahí, que buscando los ángulos también hacía mucho daño, pero con la dejada hizo cosas brutales. Las cosas más impensables casi que las hizo Irujo. Hay algún otro que también hizo cosas impensables con la dejada, que va más adelante en el top, pero Irujo con la dejada hizo cosas brutales, como aquel 22-1 que le metió en el Logueta, le hizo la segunda en el Manista 2003. Ahí yo creo que es una de las mayores exhibiciones esta jugada que se ha hecho en la historia, echando dejadas desde el 5. Y Irujo tenía eso con esa jugada, la manejaba muy bien. También era en un día malo capaz de tirar muchos al colchón o de venderse muchas veces, pero con un día bueno podía hacer destrozos con esta jugada. Como he dicho con Altuna, se diferencia bastante y Dorizola todavía más por ese juego anárquico y loco, pero con esta jugada sí que hizo más daño del que parece Irujo. Así que sexta posición para Irujo en esta jugada. En la quinta posición pongo a Juancho Coca. Ese sí que era un pelotari que era muy limitado con la zurda de aire, a bote de aire, y basaba su forma de terminar los tantos delante era dos paredes y dejadas. Sobre todo con las dejadas tenía una habilidad bestial, una precisión brutal y una efectividad muy grande. Juancho Coca, más por necesidad que porque quería, porque era su única forma. Tiene una derecha muy potente, abría huecos y luego adelante no le quedaba otra que usar la dejada, y por eso se acabó volviendo en un pelotari buenísimo con esta jugada. No solo mano a mano en el 4,5, parejas también hacía mucho daño con la dejada, cosa que es muy difícil. Así que quinta posición para Juancho Coca. En la cuarta posición pongo a Abel Barriola. Barriola ha sido otro caso peculiar, un zaguero que en la época, yo diría, dorada y moderna de la pelota estuvo en un montón de finales, lo que tiene un mérito brutal, y sobre todo tenía muchas virtudes, era muy completo, pero para acabar el tanto se apoyó mucho en la dejada para compensar que no tenía gancho de izquierda ni para evitar el choque como los delanteros. Tenía zurda de aire de esta mano buena, defensa de aire buena con la zurda y con la derecha también, pero para acabar el tanto no tenía esa habilidad de los delanteros con el gancho, por eso lo suplía mucho con la dejada, y con esta jugada al ancho tiró unas dejadas con efectos brutales, al choco también, pero sobre todo al ancho las hacía perfectas, con una técnica perfecta, y eso le permitió llegar a un montón de finales del mano manista del 4,5, a bastantes, diría yo. También hacía muchas cosas bien, sacaba, restaba, era rápido, defendía, volea esta mano, pero con la dejada era brutal. Así que cuarta posición para Barriola en esta jugada. Tercera posición para Mikel Goñi. Para mí Irujo sí que se ha dicho antes que ha hecho cosas increíbles con la dejada, pero el que ha hecho cosas más increíbles con esta jugada ha sido Mikel Goñi. El que ha hecho jugadas más preciosas con la dejada. No va el primero, porque Mikel Goñi en un día malo tiraba un montón de dejadas en las que se vendía, o tiraba un montón de dejadas al colchón, pero cuando tenía el día bueno hacía las cosas más increíbles que se han hecho en esta jugada. Dejadas esa otra mano con la izquierda, con la derecha, a bote también las manejaba perfectas, del choco al ancho brutales, desde cualquier posición. Hacía cosas increíbles con esta jugada, tenía una técnica brutal, una magia bestial con esta jugada y con todas, pero con la dejada también. Yo creo que Mikel Goñi también hay que decir que en su época estuvo en una época que no le favoreció mucho, porque él debutó a mediados de los 90, estuvo jugando hasta principios de los 2000. Principios de los 2000 estuvo jugando, de la primera década de los 2000. Si se hubiese cuidado más, hubiese podido alargar su carrera igual hasta principios de la segunda década del siglo XXI, diría yo, por ahí. Pero lo que le perjudicó sobre todo era el estilo que se estilaba en esa época. Creo que a Mikel Goñi se le hubiese podido ocurrir jugar más como Irujo, restando los saques de aire, o intentando acabar el tanto más rápido, haciendo saque remate. Tenía técnica y capacidad para ello, pero se vio influido por la época, al igual que le hizo la segunda, le pasaba en aquella época. Pues se vio influido y jugaba demasiado clásico para la capacidad que él tenía, y sobre todo por eso
aprendió mucho a cabalgar todo con las cejadas y se volvió un maestro en esa jugada. Pero con los recursos de aire que tenía tampoco lo necesitaba mucho. Así que tercera posición para Mikel Goñi, segunda posición para Retegui, segundo. Retegui más laureado de la historia. Este sí que es un pelotari más de los 80 y 90, pero aún así hay muchos vídeos de Retegui a parejas, a cuatro y medio, mano a mano. Y es que es por eso por lo que no he hecho el top de más. No he hecho el top, no sé si lo he dicho antes, pero no he hecho el top más. Solo he hecho con pelotaris de los 90 para arriba, 80 para arriba, porque siempre se ha dicho que Atano III era un maestro en esta jugada, pero no hay vídeos sobre él, así que no puedo hacer un top de toda la historia. Pero bueno, Retegui segundo, ha conseguido un montón de chapelas bastante apoyado en esta jugada. No era, hombre, él era más de pelotear y hacer daño atrás, pero también con las paralelas con la izquierda, en muchos tipos de jugadas, pero con la dejada en su época no, el saque remate por el tipo de material, por el estilo de juego no se estilaba tanto. Creo que por eso también se volvió un maestro en esta jugada. Manejaba la dejada muy bien con las dos manos, técnica perfecta con las dos manos, y hizo mucho daño, consiguió un montón de chapelas. Muy apoyado en esta jugada, sobre todo para acabar los tantos, al igual que Ugi, por ejemplo. Pero bueno, por eso segunda posición para Retegui, segundo en este top. Y primera posición para mí indiscutible para Bengoechea, sexto. Para mí es el que más al límite llegó a esta jugada, el que mejor la ha dominado de todos, el que más efectivo ha sido, yo creo. Manejaba la dejada con unos efectos que no se han visto nunca. Con las dos manos la manejaba a la perfección, de sotamano con las dos manos. La dejada de sotamano al ancho que tenía no se ha visto en la historia. Ha hecho un daño brutal con esta jugada mano a mano. Bengoechea sí que es verdad que al principio de su carrera no tenía mal gancho, pero le costaba marcar el gancho. La pared de Choco siempre lo ha hecho muy bien. Luego mejoró el gancho, pero yo creo que por eso se especializó mucho en la dejada. Hacía mucho daño con esta jugada, es muy arriesgada, por eso al principio de su carrera Bengoechea era bastante irregular, pero se volvió buenísimo en esta jugada. Además de que mano a mano estaba limitado en cuanto a fuerza, por eso con la dejada fue más que un recurso para él. En su época los pelotaris sí que era un recurso, pero para él yo creo que fue más que un recurso. Luego ya con el gancho mejoró mucho el gancho y no lo necesitaba tanto, pero ya había conseguido un nivel con esta jugada brutal. Y por ejemplo, la demostración de dejadas que hizo contra Iribarri en la final del 2017 fue brutal, y muchos más partidos. Así que luego también en las contradejadas, adelante en el tiki-taka, era imparable casi. Ahí con Titín tuvo unos duelos brutales, y luego también los efectos que le daba, nivelados, y no se ha visto nunca eso en la historia. Así que para mí, por eso es el mejor de la historia en esta jugada. Así que eso ha sido todo, un saludo y hasta la próxima.